Los circos son sinónimos de risas, chistes, entretenimiento, alegría. Pero ¿qué pensarías si te digo que estos lugares en donde no hay ninguna energía negativa, a veces hay sucesos paranormales bastante aterradores? Ya sea por la muerte de un integrante como en la primera historia que escucharemos, o peor aún, aterrar a un pueblo entero con apariciones fantasmales y sucesos bastante perturbadores y paranormales, justo como lo que escucharemos en la segunda historia. Comunidad, sean bienvenidos a Pactos Siniestros. Mi nombre es Santiago y aquí comenzamos. Actualmente tengo 40 años, pero en mi juventud estuve trabajando 2 años en un pequeño circo. No éramos tantos, de hecho, cada uno hacía doble función. Es decir, yo era malabarista, pero también era un payasito. Todos hacíamos doble trabajo excepto uno, excepto el fenómeno. Este muchacho, porque era muy joven, era de una estatura muy bajita, quizá 1,49. Lo que lo hacía ser el fenómeno, un fenómeno de circo, era que tenía las rodillas dobladas, justo como la imagen de referencia que te voy a mandar. En el show hacía bailes, contorsiones y en ocasiones espantaba al público caminando de una manera bastante aterradora, pues daba pequeños pero rápidos pasos acercándose a las personas, y mientras caminaba de esta manera, hacía una especie de bramido que le salía horrendo. Ese era el final de su show, pero fuera del personaje, era una persona muy buena. Era un excelente amigo y demasiado confiable, y eso sí, muy fuerte sentimentalmente, pues tanto como nosotros los trabajadores del circo y él, sabíamos perfectamente que llegaría la hora en donde su corazón se detendría. Duré 1 año conociéndolo, hasta que de pronto un día, él ya no pudo más, y lamentablemente falleció. Nosotros éramos la única familia que tenía, así que nos encargamos de todo su funeral y demás cosas. Así pasaron varias semanas extrañando su presencia, y más en las noches donde ya estábamos durmiendo. Fue hasta entonces cuando nos tocó ir a un pueblo de Guanajuato. Nosotros nos establecimos en un campo muy grande, donde alrededor no había nada más que nuestros campers. Al llegar acomodamos todo y esa semana hicimos nuestro show. Todo estaba excelente. Sin embargo, cuando terminamos un espectáculo, al llegar la noche, todo el circo cambió. O al menos así lo sentimos varios de nosotros. Se veía más oscuro, se sentía más frío. Yo anteriormente compartía mi camper con Saúl, el fenómeno, y fue una noche de esas en donde él comenzó a aparecerse. Recuerdo perfectamente que me acosté después de cenar, apagué todo y me dormí. Pero un golpeteo débil en la ventana me despertó. Yo pensé que a lo mejor era el viento, así que solo traté de ignorarlo. Pero cuando cerré los ojos, aquellos golpes fueron aún más fuertes. Al abrir los ojos y llevar mi mirada hacia la ventana, pude ver la silueta de una persona asomándose a mi camper. Supuse que era alguna persona del pueblo que quería ayuda, así que sin despegarle la mirada a aquella silueta, me levanté y abrí la puerta. Cuando abrí me llegó un aire muy frío, y al mirar hacia la ventana, aquella persona que estaba ya había desaparecido. No se me hizo raro, quizá porque acababa de despertar y no pensaba con claridad. Así que cerré la puerta, pero cuando vi hacia la ventana, otra vez ahí estaba esa persona, esa silueta tocando la ventana con su dedo índice. Abrí rápidamente la puerta y me asomé, y ahí adelante de la ventana no había nadie. Era imposible que en fracciones de milisegundos se hubiera escondido aquella persona.
Esa noche no pude dormir en mi camper, así que me fui con una bailarina a pasar la noche. La segunda noche fue quizá una de las peores. Al terminar el show, yo me fui a mi camper. Estuve haciendo varias cosas y hasta la 1 de la mañana apagué todo y me recosté. Comencé poco a poco a dormirme, pero los pasos de alguien me despertó. No abrí los ojos completamente, solo los entreabrí para saber quién estaba adentro. Vi que no era ninguno de mis compañeros y ninguna persona del pueblo. Al fondo del camper se dibujaba la silueta de un hombre pequeño, con las piernas dobladas, justo como nuestro compañero. Era él, caminando lentamente hacia mí. Yo me asusté cuando ya iba a la mitad del camino, y cuando llegó a la cama, Saúl, el fenómeno, comenzó a levantar su mano y la acercó a mi pie, el cual estaba fuera de la cobija. Pude sentir su mano fría, helada. Lo único que hice fue cerrar los ojos fuertemente, meter mi pie a la cobija y taparme con las cobijas completamente como si eso me fuera a salvar. Y en efecto, cuando tuve el valor de mirar a Saúl, al despertarme noté que ya no estaba. A la mañana siguiente le conté a todos lo que había presenciado. Unos de mis compañeros me creyeron, pero otros no. Sin embargo, conforme fue pasando los días, poco a poco comenzaron a ver a Saúl. Era inconfundible esa silueta y esa forma de las piernas. En verdad, era aterrador tener al fantasma de tu compañero penando en nuestros dormitorios. Y aquí les contaré la noche más horrenda que tuve. Fue la penúltima noche que estuvo el circo en el pueblo. Al acabar el show despedí a toda la gente. Rápidamente el circo se quedó solitario. Vi también cómo mis demás compañeros comenzaron a irse para dormir. Yo ya no quería ver a Saúl en el dormitorio. Y es por eso que me quedé un rato más en el circo, sentado en la primera fila. El último compañero apagó las luces y me quedé a oscuras mirando el centro donde hacíamos el show. Aquí me quedé pensando en más ideas para meter al circo. Estuve quizá 1 hora. Al estar solo, en plena oscuridad, comenzó a llegar a mí imágenes de Saúl. Estas mismas me hicieron recordar que el alma de este mismo estaba penando aquí. Con estos pensamientos me llené de miedo, y más porque comenzó a cambiar el circo. Se hizo frío, gélido, y cuando me dispuse a despegarme de mi asiento, al fondo, pude escuchar la risa de Saúl. Esa risa que hacía cuando se iba a acercar al público. Cuando miré hacia allá pude verlo. La silueta pequeña de ese ser que venía hacia mí caminando lentamente. Yo comencé a gritarle que qué era lo que quería, que por qué estaba aquí. Pero este ente se paró en medio del circo, sin decir ni una sola palabra, quizá ni siquiera me escuchaba. De repente, comenzó a agitar sus pies de una manera aterradora. Esto cuando estaba vivo significaba que iba a acercarse de esa manera horrenda al público. Y así lo hizo. Desde el centro, hacia mí comenzó a moverse extraño, como doblando todo su cuerpo, pero en cada paso que daba, hacía tocar su cabeza contra la alfombra. Parecía un resorte. Cuando estaba a punto de llegar hacia mí, yo me levanté rápidamente y comencé a gritarle a mis compañeros que me ayudaran. Mientras corría entre las bancas, me caí varias veces y al mirar hacia atrás, pude ver a Saúl que me estaba siguiendo de esa manera aterradora. Mis compañeros al parecer me escucharon. Llegaron todos y les dije que Saúl estaba aquí, pero obviamente no. Aquel espectro ya había desaparecido. Esa última noche no pude dormir. La escena fue tan aterradora que el último show yo ya no lo pude dar. ¿Saben?
Después de que nos fuimos de ese pueblo, jamás nos volvió a pasar algo similar. Quizá fue la zona donde estábamos en donde Saúl no se sentía cómodo. O tal vez ahí se quedó. En ese campo, Saúl sigue apareciéndose, haciendo su último show. Comunidad, antes de pasar al siguiente relato, te invito a suscribirte, a dejar tu like, que es de gran apoyo para nosotros, y comparte este video con algún familiar o amigo. Dicho todo esto, apaga las luces y déjate llevar a pactos siniestros. Continuemos. Quiero contarles a ustedes una experiencia que mi bisabuelo me contaba. Para no enredarme, les contaré justo como si fuera él. Aquí va. Cuando era un adolescente, yo vivía en Puebla, en el pueblo de Jicotepec. Aquí antes era un pueblo muy pequeño, además de oscuro, pues casi no había alumbrado público. Era muy pobre la luz que había. Sin embargo, pensarían que había delincuencia, pero no. Todos nos conocíamos y sabíamos perfectamente quién habitaba cada casa del pueblo. Un día comenzaron a hablar de que un circo llegaría por primera vez al pueblo. Todos estábamos tan emocionados de que llegara el circo, sin siquiera saber qué era lo que nos esperaba. El primer día de estreno ni siquiera pudimos entrar por la gran cantidad de personas que estaban en la función. Fue hasta el segundo día cuando por fin entré. Todo estuvo perfecto, normal. Pero a los 3 días, un niño de 6 años se perdió. Jamás en el pueblo había pasado esto. Muchas personas lo estuvieron buscando por todos lados, incluyendo el monte, pero jamás hubo ninguna pista de ese niño. Y 3 días después, otro niño se perdió. Así pasaron 2 semanas en donde cada tercer día un niño desaparecía del pueblo. Y saben, todos le echaron la culpa a los del circo. Así que una noche se levantaron en armas y comenzaron a amenazar a los integrantes. Al parecer, ellos sí tenían la culpa, y por lo caliente que estaban las cosas, la multitud linchó a un payaso. Aquellos otros resultaron muy malheridos, y al día siguiente todo ese circo se fue. Todo estuvo relativamente tranquilo. Pero con el paso de los días, otro niño desapareció. Desaparecían porque sus papás los mandaban a la tienda o a hacer mandados de noche, y jamás los volvían a ver. Todos pensaban que los del circo quizá y no tenían la culpa, pero aún así comenzaron a cuidar de sus hijos. Pero esto no detuvo las desapariciones de aquellos niños. El pueblo tuvo una junta donde decían que cada zona alguien se iba a ofrecer a cuidar las calles. Y así fue. Cada noche un hombre se ofrecía a cuidarnos. Así solo se supo la verdad de las desapariciones. Un señor, mientras patrullaba una oscura carretera, comenzó a ver a un payaso caminar. Un payaso vestido de rojo con una peluca roja esponjada. Aquel payaso traía consigo de la mano a un pequeño niño. Este hombre que patrullaba desde lejos le gritó que se detuviera y dejara al niño. Pero el payaso solo tenía clavada la mirada hacia una barranca. Aquel don no tuvo la valentía de enfrentarlo. Y así pudo ver que aquel payaso se llevó al niño al fondo de una barranca, caminando. Cuando se acercó a la barranca y alumbró hacia allá, no había rastros de ninguno de los dos, ni del niño ni del payaso. Estuvo buscando por varios minutos, pero nada. Parecía que se los hubiera tragado la tierra. Después de esa desaparición de aquel niño, comenzaron a desaparecer niñas. Y lo más aterrador es que decían ver a un payaso llevárselas, para después desaparecer en las oscuras barrancas o en el oscuro monte. Y quien siguió a este payaso
Decía que este mismo desaparecía en el aire y consigo mismo a los niños que llevaba de la mano. Así pasó un mes y todo el pueblo estaba asustado por este ser que robaba a sus hijos. Yo siempre creí que era un loco, un enfermo vestido de payaso con una gran capacidad para desaparecer rápidamente enfrente de las personas. Sin embargo, esta opinión cambió. Una tarde salí a jugar con mis amigos a un campo de fútbol. A la orilla del pueblo estaba. Yo me regresé con el bolillo, mi mejor amigo de esa época. Al ir caminando por la orilla de una barranca, al fondo de esta misma vimos salir a un payaso vestido justo como lo describían las personas. Pero este mismo no caminaba. Aun cuando tenía pies, no los movía para caminar. Parecía que flotaba a 1 centímetro del piso. Yo y el bolillo no notamos esto y quisimos hacernos los héroes del pueblo. Así que comenzamos a seguirlo en línea recta. Lo que notamos principalmente fue que desprendía un olor fuerte. Un olor a alcantarilla. Era horrible. Y también notamos que cuando pasó por un alumbrado público, aquel traje rojo no era rojo naturalmente. Era blanco, pero la mayoría del traje estaba manchado con sangre. Aquí fue también cuando notamos que jamás había movido los pies. Y se notó más cuando se iluminó aquel payaso. Él estaba flotando. Cuando notamos esto, el bolillo me dijo que era un fantasma aquel payaso y corrió rápidamente jalándome de la mano para que le siguiera el paso. Mientras corríamos, atrás de nosotros comenzamos a escuchar la risa de ese payaso que ahora al parecer nos estaba siguiendo. Escuchábamos sus pisadas muy cerca de nosotros y al escucharlas casi atrás de mí, lo único que pensé fue en mis papás y me despedí de ellos. El bolillo no me dejó solo y fue por mí y me levantó. Al estar arriba, nuevamente corrimos otra vez, pero al fondo, al frente de la calle, ya estaba el payaso flotando hacia la otra dirección, como si no nos hubiera visto. Nosotros nos fuimos a la dirección contraria y así llegamos cada uno a nuestras casas. Cuando llegué mi mamá me regañó, pero fue porque estaba preocupada. Y miren, al estar en contacto con esta entidad, nos pasó algo raro. Nosotros terminamos de jugar a las 11 de la noche. Quizá llevábamos 30 minutos a lo mucho caminando y corriendo, salvando nuestras vidas de aquel payaso, pero al llegar a la casa, ya eran las 4:30 de la madrugada. Aquel payaso nos hizo algo, o manipuló el tiempo, porque ni siquiera nos tardamos en llegar a la casa, quizá 1 hora. Esos días comencé a enfermarme de la panza, de la cabeza, tuve mucha fiebre. Según decían que fue porque tuve un encuentro con ese ser maligno. Al bolillo le pasó lo mismo. Así ambos estuvimos enfermos durante 15 días enteros. Y cada noche soñábamos con este payaso, con este ente. Yo soñaba que me comía. Sin embargo, solo eran pesadillas. Cuando estuvimos mejor, aquella aparición ya había desaparecido del pueblo. Pero también muchos niños y niñas. Jamás se supo qué fue lo que pasó. Jamás se supo quién era. Aunque los mayores decían que era un demonio vestido de payaso, para así mismo llamar la atención de aquellos niños que se perdieron junto con él. Según se cuenta, cada que se pierden niños en Jicotepec, no es la delincuencia. Quizá en varias ocasiones sí. Pero los abuelos de aquella época les apuestan
a que es el payaso salido del infierno mismo, que se lleva a los niños a las barrancas o a los montes, desapareciendo así del pueblo.